Seguimos con más agenda económica. Queremos también seguir analizando los porqué de estos cierres de empresas y sus posibles prevenciones, y para eso tomamos contacto con el presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín, a quien le agradecemos su tiempo con CNN Chile. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Francesco, por este contacto. Directamente, Bernardo, ¿por qué suceden estas cosas? Uno podría pensar rápidamente que puede ser normal a propósito de distintos ciclos de la economía y del mundo, pero mucha gente en Chile se está preguntando si esto tiene que ver con Chile particularmente, con nuestro sistema, nuestra apertura, o es algo natural también de la competencia a nivel mundial muchas veces. Bueno, mira, tan importante como preguntarse por qué, es preguntarse qué podemos hacer para que en el futuro, digamos, ojalá no tengamos que lamentar estos cierres de empresas. Yo creo que ahí es un buen recordatorio de la importancia de que los países se mantengan competitivos. Aquí no hay balas de plata para mantenerlos competitivos, pero son muchas cosas en el fondo las que se requieren para mantenerse competitivos en temas tributarios, temas laborales, en fin, simplificaciones regulatorias. Esto es un buen recordatorio de que Chile no puede ser indiferente a la importancia de siempre estar desarrollando el músculo de la competitividad. Ahora, habiendo dicho eso, yendo a la pregunta del por qué, por supuesto que más allá de que Chile se vuelva a ser muy competitivo en el concierto internacional para producir localmente muchas cosas, también hay que reconocer que en un mundo en el cual la cuarta revolución industrial ya está plenamente desplegada, por supuesto que hay que tomar de repente decisiones difíciles, como es por ejemplo de una empresa como esta, que decide integrarse a las cadenas de valor mundial y pasar a importar los productos que antes producía localmente y empatizar, por supuesto, con los trabajadores que perdieron su puesto de trabajo, con el emprendedor que tomó una decisión dura, como es cerrar, ¿no es cierto?, una operación en Chile, pero al mismo tiempo creo yo que es muy importante recordarnos que ojalá que nuestros trabajadores estén en el lado o puedan convertirse o migrar, por así decirlo, hacia los empleos que se crean desde los empleos que se van a ir perdiendo. Yo creo que la cuarta revolución industrial, algunos son pesimistas, yo soy optimista, porque creo que van a haber más empleos que se van a crear de los que se van a destruir. El desafío, por lo tanto, es, ¿no es cierto?, que los trabajadores estén en el segundo grupo y puedan pasar del primer grupo al segundo, y para eso es fundamental la capacitación. Por eso es muy oportuno el anuncio del gobierno de emprender por fin una modernización del sistema de capacitación del CENSE. Eso es muy relevante y creo que este lamentable hecho de Calzados Guante nos recuerda la importancia de la capacitación, de la reconversión, para que, insisto, esos trabajadores puedan estar en los empleos del futuro. Ahora, a propósito de los empleos del futuro, usted plantea que van a haber más oportunidades en ese sector, más que los puestos de trabajo que se destruyen. Una tesis que podríamos decir es bastante esperanzadora a propósito de lo que significa la tecnología, los cambios en tecnología y la digitalización, también la robótica y cuántas otras cosas más que en general, Bernardo, tienen bastante asustados a los trabajadores chilenos. Bueno, por supuesto, y tienen razón de estarlo, porque tenemos que acompañar a esos trabajadores y darles las oportunidades de reconversión para que puedan realmente abrazar las oportunidades de los empleos que se crean. No solamente en la misma industria en la cual estaba, por ejemplo, esta fábrica que cierra, sino que eventualmente van a tener que reconvertirse y tenemos que apoyarlos en eso para que cambien de industria, porque en la economía del siglo XXI es fundamental esa movilidad, ese dinamismo, esa oportunidad que ofrece la economía de que básicamente los trabajadores puedan cambiarse de una industria a otra. Y creo que, insisto, el desafío de la capacitación, de la formación continua, que básicamente está en el centro de esta modernización del CENSE, del sistema de capacitación en Chile, es muy relevante, digamos. En el fondo, finalmente, ¿cuál es el desafío aquí? Van a haber empresas que lamentablemente van a dejar de operar, pero el desafío es que se creen más empresas, por un lado, y también, cosa que es muy importante y que a ratos olvidamos, que esas empresas que se creen crezcan, dupliquen su tamaño. Yo creo que el centro de la política pública en Chile debiera ser esa empresa que quiere crecer. Y para esa empresa que quiere crecer, lo saben todos los emprendedores que están en proceso de crecimiento, ¿cuál es su principal fuente de capital? Son las propias utilidades que genera el negocio. Por eso es tan relevante esta discusión que hemos tenido por larga data, ¿no es cierto?, de modernizar, por ejemplo, nuestro sistema tributario y de hacer más competitiva la tributación a las empresas, porque son las propias utilidades la principal fuente de capital de esas empresas que crecen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? En el fondo, por supuesto que tenemos que reconocer una realidad ineludible, que habrá operaciones que tengan que cerrar su fabricación local e integrarse a la cadena de valor trayendo, por ejemplo, productos importados. Pero el desafío es que ese número de empresas sea compensado con creces con aquellas que se crean
y con aquellas que crecen y que duplican su tamaño. Por eso, en el fondo, tenemos que incentivar y poner en el centro de las políticas públicas a la empresa que quiere crecer. Y si el tema tributario es tan relevante a propósito del futuro de la empleabilidad en Chile, que de hecho la CUT ya asegura que hay una suerte de crisis en esta área, usted plantea que lo tributario puede ser clave en la materia y por lo mismo la urgencia de esta modernización o reforma que se ha planteado desde el punto de vista del gobierno y la discusión con la oposición. Pero más allá de la suerte polémica por la cual usted ya respondió con el presidente Piñera, si finalmente la SOFOP está preocupada solo de los empresarios o del país, en fin, hay una palabra que usted ha mencionado y que lo hizo en distintas entrevistas también con respecto al tema tributario, que es la inversión, que hasta el minuto el gobierno no ha mostrado una matriz de propuestas contundente con respecto a reforzar esa área. ¿Cómo se refuerza la idea de que en el país se pueda invertir mucho más? Ahora, insisto, aquí no hay balas de plata y sería oportunista de mi parte decir que una situación dura como la de Calzados Guantes se hubiera resuelto con una tributación a las empresas más competitiva. Hay muchos factores, por supuesto que el tributario es relevante. Y el punto es el siguiente, en el fondo, primero creo que Chile no le puede dar la espalda a lo que está pasando en el mundo, a la cuarta revolución industrial, a la movilidad de capitales. Hoy día es mucho más fácil moverse de un país a otro, es mucho más fácil instalar las operaciones en China, por ejemplo, y traer los productos a Chile. Y por lo tanto es doblemente desafiante que Chile sea competitivo. Y por lo tanto, por ejemplo, en estos días que se está discutiendo si se aprueba o no la idea de legislar la modernización tributaria, creemos que sería que básicamente sería incomprensible que Chile le dijera al resto del mundo, mire, ¿sabe qué? No vamos a entrar a la etapa ni siquiera de discutir cuáles son esos instrumentos tributarios que tú mencionas para reactivar la inversión. Creo que el gobierno puso sus cartas en la mesa. Puso la integración, que por supuesto que genera un incentivo a la inversión, porque básicamente, ¿qué es lo que hace? Equipara el camino del emprendimiento, que hoy día estaba bastante empinado, con el otro camino legítimo también de emplearse. La persona que emprende finalmente en el largo plazo quiere cosechar. Y hoy día esa cosecha estaba grabada con un 44,5% de impuestos y eso baja a un 35% con la integración. Y se iguala así, ¿no es cierto?, el camino del profesional que quiere emplearse o de la persona que quiere emplearse. Por lo tanto, eso da un incentivo a la inversión. Pero por supuesto que si realmente queremos ir a la vena de la inversión, tenemos que incorporar incentivos dentro de las empresas, para que las utilidades se queden en las empresas. Y ahí está la propuesta que hemos hecho de gradualmente, sin arriesgar la situación fiscal, ir bajando, ir alineándonos como impuesto de primera categoría de las empresas al resto del mundo. Hoy día estamos 3 puntos más arriba que el promedio de la OECD. Estamos 10 puntos más arriba de la tasa de impuestos a las empresas que tendrá Inglaterra en 2 o 3 años más. Estamos muchos más puntos más arriba que Irlanda, que tiene 12,5. Eso no va a ser indiferente para Chile. Por lo tanto, primero, en el fondo, aprobamos la idea de legislar para entrar a debatir. Ahora, y segundo, que la inspiración de la modernización tributaria sea, ¿no es cierto?, realmente la inspiración sea activar la inversión y el crecimiento. A ratos pareciera que ciertos sectores políticos creen que la inspiración es volver a la discusión de cómo recaudar más. Bernardo, que exactamente lo que le quería preguntar es a propósito de la discusión ahora más política, que sin duda va a generar, porque claramente lo político está presionando a propósito de la idea de legislar. Esa es la viga de alguna forma de esta discusión de por qué se está frenando el tema, sobre todo en la idea de legislar. Pero si seguimos en ese escenario, desde la oposición se ve muy lejano que una propuesta como la que usted señala a propósito de los impuestos a las grandes empresas pueda tener viabilidad, y si todavía el presidente Piñera ha planteado que ya no es parte de su proyecto que quiere sacar adelante, se ve muy difícil. Ahora, lo que pasa es que hay muchos instrumentos alternativos para hacer más competitiva la tributación a la empresa. Por ejemplo, no solamente la integración que mencioné recién, también está la depreciación instantánea. Si cada vez que tú compras un equipo, bueno, se pueda reconocer como gasto el 100% de esa inversión. Por ejemplo, sería una iniciativa interesante que esa depreciación instantánea, que el proyecto de ley la propone para ser usada en 2 años, sea una opción permanente, como han optado muchos países. Se puede también, por ejemplo, ampliar el crédito tributario para invertir en investigación y desarrollo. Hay distintas formas de bajar la tributación a la empresa, de hacerla más competitiva, porque cada peso que básicamente una empresa deja de tributar es un peso que se invierte en crecimiento, en activos, en investigación y desarrollo. Nosotros creemos que es mejor la alternativa de simplemente bajar la tasa, pero también hay alternativas como es la depreciación instantánea permanente, ampliar el crédito tributario para el I+D, en fin, hay distintas. El punto es el siguiente: pongamos en la mesa todo. Por un lado, cuáles son las compensaciones
que se requieren para mantener la recaudación tributaria para básicamente financiar los muchos bienes públicos que los chilenos requieren. Eso lo compartimos. Por otro lado, al mismo tiempo, pongamos cuáles son los instrumentos tributarios alternativos para incentivar la inversión. Y sería interesante que la oposición pusiera esos instrumentos, salvo que la oposición considerara que el sistema tributario actual debe permanecer inalterado y que no es el mejor instrumento para incentivar la inversión. Nosotros creemos que sí. El gobierno también puso sus cartas en la mesa. Bueno, sigamos debatiendo, probando la idea de legislar para que surjan otras alternativas de cómo incentivar la inversión. Vamos a ver qué pasa entonces el 20 de marzo. Esta Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados va a votar si se legisla o no este proyecto y vamos a ver qué pasa más adelante con todas estas alternativas. Entonces, Bernardo Larraín, presidente de la SOFOFA, muchas gracias por su tiempo. Es muy relevante no solamente el tema tributario, el tema de capacitación, también es muy relevante en el fondo adaptar nuestro sistema laboral a la movilidad y a la flexibilidad que demanda el trabajo del siglo XXI. Así que eso también quizás será para otra conversación, porque es un tema largo y profundo. Pero bueno, muchas gracias por el contacto y... Gracias a usted, que esté muy bien. Hasta luego. Bien, nosotros nos vamos a una pequeña pausa, pero volvemos inmediatamente con más agenda económica. Que estén bien.